Bueno, muy buenas noches de nuevo, dándole la bienvenida a las personas que se conectan de Centroamérica, Salvador, Nicaragua, Costa Rica e islas de Centroamérica. Hoy vamos a ver una conferencia muy importante, ¿sí? Se titula La vida y el nivel de ser. Esta es la conferencia número 24 de fase A. El objetivo de esta conferencia es que nosotros volvamos a retomar, ¿sí? A reflexionar y a volvernos como más comprensivos con lo que realmente es la vida, ¿sí? Muchas personas en su anhelo, en su inquietud espiritual, se tienen estas preguntas a lo largo de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Quién nos creó? ¿Para qué vivimos en este mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? Todo esto son grandes interrogantes que siempre algunas personas han tenido una inquietud, pero que desafortunadamente nosotros por el diario vivir, por los conceptos, por todas las cuestiones de la sociedad, del oficio, pensamos que, bueno, sí, eso es algo que sí, en un momento nos da como esa curiosidad, pero queda ahí, ¿sí? No seguimos mirando a ver cómo podemos ahondar en poder comprender lo que es la vida. Recordemos que nosotros siempre hemos hecho mucho énfasis en que el objetivo real de la existencia, el objetivo de la vida, es venir a conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando uno logra conocerse interiormente puede encontrar muchas respuestas, no de forma intelectual, sino de forma vivenciadas, de forma que se pueda comprender, de forma experimentadas cada uno de nosotros. Mientras sigamos con todo el intelectualismo, todas las teorías, los conceptos, vamos a considerar que en la vida lo único objetivo son cosas muy pasajeras, cosas que son tan efímeras, ¿sí? Y que incuestionablemente nosotros nos convierten en animales intelectuales equivocadamente llamados hombres. Es decir, que ignoramos toda la realidad que puede hallarse en nuestro mundo interior y ignoramos además que no sabemos. Siempre consideramos que estamos, digamos, como al día con las cosas, que comprendemos todo, que todo lo que conocemos con respecto a la ciencia, a la medicina, a la historia de nuestro planeta, de las razas, eso es, ¿sí? Pero desconocemos tremendamente que esto es un 0.001% de la gran realidad que cada uno de nosotros debe aprender a explorar. Tristemente, uno en esta situación, ¿sí? En esta extraña situación en la que nosotros nos encontramos, ignoramos el secreto de todas las situaciones que suceden en nuestro diario vivir. Recordemos que la vida es un tren de tragedias, comedias, dramas, ¿sí? Situaciones agradables, eventos desagradables. Aún así ignoramos cuáles son los resortes secretos que están, digamos, como lo decía ahorita, secretamente moviendo, ¿sí? Todos esos hilos invisibles y generando una y otra actividad, evento, suceso o situación. Veamos entonces que nosotros somos muy intelectuales en un 100%. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros pensamos y creemos de nosotros lo mejor, ¿sí? Consideramos que a través de todo el poder económico, político, todas las cosas que sabemos en un momento a raíz del estudio o de cierto aprendizaje intelectual, nos dan a nosotros la seguridad y la certeza, ¿sí? Es decir, que nos consideramos sumamente fuertes ante cualquier evento con solamente todo lo pasajero del intelectualismo, de los conceptos, de las ideas, de las teorías. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con un individuo que, digamos, tenga una muy buena posición familiar, ¿sí? Tenga títulos, esté acomodado materialmente muy bien? ¿Qué pasaría si este sujeto lo tomamos y lo llevamos hacia un lugar desolado, ¿sí? Hacia un desierto, el desierto del Sahara, y lo dejáramos allí unos días? ¿Qué podríamos observar nosotros desde una nave si tuviéramos la oportunidad de hacer ese experimento? Nos daríamos cuenta de la debilidad digamos, tan grande a la que nosotros nos encontramos en diferentes aspectos. Entonces, los hechos hablarían por sí mismos y nos daríamos cuenta que el ser humano, ¿sí? El humanoide intelectual, aunque presumamos de saberlo todo, de conocerlo todo, de creernos muy fuertes o un hombre que se considere muy hombre, ¿sí? En el fondo vamos a resultar terriblemente débiles. ¿Por qué? Porque no aprendemos a acoplarnos a los diferentes eventos, sucesos
de la vida, ¿sí? De la existencia. Es decir, que una persona que tiene todo un poderío, que tiene todo un conocimiento intelectual, ¿qué podría hacer en un lugar apartado de la sociedad donde no le sirve para nada los conocidos, la influencia política, social, el apellido, ¿sí? El buen nombre de papá, toda la familia o la tradición familiar que tiene por buen nombre? ¿De qué le serviría todo eso en una situación de estas? Eso sucede cuando nosotros tenemos alguna crisis, ¿sí? Nosotros podemos darnos cuenta que emociones, pensamientos, problemas, situaciones de difícil solución, en un momento son más reales que hasta los mismos zapatos que tenemos puestos. Y nosotros no podemos verlos, palparlos, sentirlos, olerlos, pero son más reales que cualquier escritorio o que cualquier lámpara, y que en un momento determinado hasta llegan a desequilibrar todo nuestro mundo, toda nuestra vida, ¿sí? Hay personas que toman la puerta falsa, por ejemplo, el suicidio, o diferentes cosas que nos llevan más al fracaso, al error, y pues a generar más, digamos que más tragedias. Entonces, es muy curioso, y como dice el maestro, el ser humano, el animal racional, ¿sí? Somos tontos en un 100%. Nosotros podemos pensar de nosotros mismos lo mejor. Uno puede pensar que es muy amable, o puede pensar que es muy bueno, puede pensar que lo mejor de cada uno de nosotros. Pero si uno en un momento determinado no hace una reflexión íntima, no se aprende a autoobservar, nos vamos a dar cuenta que la realidad es muy diferente. Uno podría darse cuenta que hasta cualquier dolor de estómago lo manda a uno a la cama, lo hace sentir miserable, lo hace sentir fracasado. Es decir, que tenemos una debilidad emocional, mental, instintiva. Somos demasiado seguros de las cosas de nuestra personalidad. Veamos algo interesante, y es que hasta pensamos que podemos desenvolvernos maravillosamente a través del proceso de los estudios, el kindergarten, todos estos manuales de urbanidad, la primaria, el bachillerato, secundaria, bueno, títulos, títulos y títulos. Hay muchas personas que se llenan de toda esta cultura intelectual, más aún su vida interior, ¿sí? Su vida familiar, su vida emocional, es un conflicto tremendo. Son personas que no se saben relacionar, son personas que no se saben acoplar a algún problema o alguna situación determinada. Es decir, que nosotros consideramos que a través de todo este estudio, ¿será que eso nos puede garantizar a nosotros el éxito en la vida? Por eso esta conferencia se llama La vida y el nivel del ser, ¿sí? Porque debemos reflexionar seriamente qué es la vida, a qué vinimos nosotros a esta existencia, quién es el que tiene el timón de nuestra existencia en este momento, nuestra conciencia o todo nuestro ego, toda nuestra ignorancia, nuestros errores, todo lo equivocado que está dentro de nosotros, pero que en un momento determinado nos da miedo observar, nos da miedo ver. Entonces, una persona puede llenar toda una pared de títulos, de saberse muchas cosas, historia, conocer todos los manuales de conducta, pero ¿será que esto va a garantizar que un individuo tenga éxito en su vida? Veamos hoy en día lo que sucede en muchos países, ¿sí? Todos estos ricos de cuello blanco, corruptos, que lo único que hacen es tener un estudio, tener una profesión, unas especializaciones, y eso lo que les hace es tal vez tener un nivel de vida. Pero ¿qué nivel de ser puede tener una persona de estas? Y no me estoy refiriendo al dinero, a la posición social o económica, me estoy refiriendo es a su nivel espiritual. Nosotros no nos preguntamos que en la existencia también debemos venir es a poder nutrirnos espiritualmente, poder despertar la conciencia. Tristemente uno considera que la vida entonces, el fracaso en la vida es no haber podido lograr ciertas metas materiales, y el éxito en la vida entonces es todo lo pasajero que es inherente a la personalidad. El título, el apellido, el nombre, las especializaciones, la edad, las modas, la cultura, todo esto es de la personalidad. Pero como nosotros hemos visto en conferencias pasadas, nosotros nos hemos dado cuenta, hemos reflexionado que hemos tenido varias existencias sucesivas y que en cada existencia hemos creado una personalidad, ¿sí? Que ha tenido cierto oficio o cierta profesión. Pero en el momento de la muerte, ¿sí? En el momento en que dejamos nuestro cuerpo físico, ¿de qué sirvió todo esto si nosotros no hicimos nada por ganar
un nivel de ser o un nivel espiritual. Bien, vamos entonces a seguir reflexionando. Veamos entonces que nosotros, detrás de tantas letras o de tantos buenos modales de dinero, sabemos, como decía ahorita, que cualquier conflicto a una persona lo podría estar haciendo sentir inseguro en un 100%. Si una persona en un momento determinado puede conocer muchísimo sobre medicina o puede conocer mucho sobre química o sobre la mecánica de algunas cosas, pero no conoce cómo poder desarticular un problema, no sabe cómo poder enfrentar una dificultad, una crisis, entonces ¿de qué nos sirve todo lo que conocemos intelectualmente si en un momento determinado todo eso queda como en el olvido? O sea, no nos sirve de nada, no nos sirve absolutamente para nada. Miremos ahorita, por ejemplo, toda la crisis mundial que se está generando, ¿sí? ¿De qué nos sirve tantas cosas que hemos tal vez aprendido a través de los años si en este momento lo importante y lo real son otras cosas? Es decir, que debemos darle relevancia a otro tipo de actividades, ¿verdad? Veamos lo que ha pasado con la historia universal. Nosotros basta echar una ojeada, ¿sí?, a las diferentes guerras, a los diferentes sucesos de violencia que ha sucedido a lo largo de las épocas, y nos damos cuenta que antes, en vez de mejorar, seguimos siendo peores. Entonces, decían los abuelos, los tatarabuelos, todos los, digamos que generaciones antiguas, no, eso, el futuro será muchísimo mejor, eso el siglo XX, el siglo XXI, con toda su espectacularidad, van a poder resolver muchas cosas, va a poderse tener cura para muchas otras, pero basta uno observar, ¿sí?, y darse cuenta el nivel tan alto de degeneración en el que en este momento nosotros nos encontramos. Y en este punto digo nosotros porque somos todos, ¿sí? Todos nosotros somos una parte de la sociedad, ¿sí?, de la masa. El individuo es una parte de esa gran humanidad que somos todos nosotros. Guerras, prostitución, sodomía, degeneración sexual, crueldad, alcoholismo, bueno, toda la perversidad que nosotros podamos imaginarnos. Entonces, ¿en dónde está esa tan cacareada evolución que nuestros antepasados hablaban, verdad? Uno puede darse cuenta, y si nosotros miramos ahorita la sociedad, es como un espejo en el que nosotros podemos reflejarnos, ¿sí? Podemos ver muchas dificultades sociales, y ahí nos vamos a dar cuenta que muchas personas dicen, no, pero ¿cómo vamos a hacer para salir de la violencia? En este país se sufre muchas guerras, se sufre de hambre, se sufre de corrupción, se sufre de muchas cosas. ¿Cómo vamos a poder nosotros cambiar algo externamente si no empezamos por cambiar internamente? Nosotros mismos, desde nuestro mundo interior, debemos empezar a hacer un cambio radical, y si cada uno de los seres humanos que pueblan este planeta tuvieran esa oportunidad de empezar a cambiar algo interior, algo de su mundo psicológico, nos daríamos cuenta entonces que el cambio empezaría internamente, desde cada uno de nosotros. Veamos entonces que muchas de las civilizaciones antiguas piensan que el tiempo, o pensaban que el tiempo era igual a progreso, ¿sí? Entonces vuelvo al ejemplo que colocaba ahorita. No, eso años más adelante todo va a ser mejor, todo se va a poder solucionar, vamos a evolucionar cada vez más. O sea, pensamos que evolución es algo muy bueno para el ser humano. Veamos hoy en día las personas, parecemos puras máquinas, ¿sí? Nosotros, si nos observamos y nos damos cuenta, podríamos entonces comprender que nos hemos vuelto completas marionetas mecánicas, movidas por hilos invisibles que son todos nuestros defectos. Nos levantamos, pensamos lo mismo, comemos de la misma forma, vamos al trabajo, tenemos los mismos pensamientos, todo en nosotros es una mecanicidad impresionante. Es decir, que todos estos ignorantes ilustrados consideran y continúan embotellados en ese dogma evolutivo. Evolución igual a progreso, evolución igual a estar mejor. Veamos hoy en día, por ejemplo, todo lo que existe. Sí, maravilloso que existan ciertas cosas que pueden facilitar el trabajo en la casa, en diferentes artefactos que existen para poder solucionar ciertos problemas que se tienen, pero nos hemos vuelto hasta incapaces, ¿sí? Ya hoy en día, entonces,
no podemos valernos por nuestras propias obras, sino que ya dependemos entonces de una máquina, tenemos esto que soluciona acá, esto que me lava, aquí esto, bueno, un poco de cosas. Entonces cada vez nos estamos volviendo más inútiles y cada vez estamos acercándonos más a la involución y a toda la mecanicidad fruto de nuestros propios defectos. Uno puede darse cuenta que en todas las páginas de la negra historia hallamos siempre las mismas crueldades. Entonces se dice que se generó la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Los que generaron la Primera fueron los que generaron en un punto hasta la Segunda Guerra Mundial y los que generarán una próxima guerra mundial. Toda la ambición, todo ese monopolio de querer conquistar ciertas cosas, ciertos territorios, siempre ha sido movido por esa misma codicia o por ese mismo deseo de poseer, ¿sí? De codiciar dinero, personas, esclavos, todo esto que cambia. Tal vez ha cambiado la forma, el método en que llegamos a la violencia, ¿sí? Entonces, en un principio, las personas se mataban a punta de flechas y todo esto. Después vinieron las armas, todo esto. Ahorita estamos ya a puertas ya de empezar a utilizar todo ese armamento nuclear, que lo único que puede generar es una destrucción planetaria y toda la raza empezaría a tener graves problemas de salud, de alimentación, graves conflictos como lo que estamos viendo en este momento. Entonces, ¿cuál es la evolución y qué es lo que nosotros esperamos realmente de la vida? Esperamos de la vida algo mecánico, un ciclo completamente mecánico, donde nacemos, crecemos, estudiamos, aprendemos todo, nos reproducimos, entonces esperamos tener una casa, diferentes artículos, llenar nuestro hogar de chucherías, de cosas. ¿Y qué esperamos? O sea, esperamos entonces o una pensión, o esperamos tener cierta comodidad, esperamos no tener enfermedades y que nos espere la tumba y morir. Pero ¿qué hicimos nosotros realmente de objetivo en nuestra existencia? ¿Qué hicimos nosotros en nuestra vida? Nosotros nos consideramos entonces unos supercivilizados, pero si nosotros vamos a ver, hoy en día estamos convencidos de que toda esa civilización majestuosa que consideramos, ¿sí? es lo ideal, es lo objetivo en la vida, ¿sí? No nos damos cuenta que esto es algo que debería pasar a ser secundario, ¿sí? Que en un momento dado debería generar más bien es otro tipo de objetivos de mejorar nosotros, de cambiar radicalmente. Entonces, veamos que la forma de ser de cada una de las personas, ¿sí? No importa. Van a existir diferentes formas de ser. Siempre van a existir borrachos, van a existir personas violentas, van a existir las personas honradas, abstemios, lo contrario, ¿sí? Sinvergüenzas. Hay de todo en la vida. Uno puede decir, uy, no, esta persona es traicionera, no, esta persona es mentirosa, uy, no, esta persona es una persona honrada, este es de buena familia. Este triunfó en su vida, este es un fracasado, ¿sí? Hay de todo en la vida, pero veamos y sigamos reflexionando lo que decía ahorita al principio. La masa es la suma de todos los individuos. Nosotros nos quejamos y siempre estamos señalando externamente lo que no podemos ver en nuestro mundo interior. La masa es la extensión del individuo. No es posible tener una transformación de toda la colectividad, de la sociedad, de la humanidad, pueblos, todo esto, si cada uno de nosotros no empieza a transformarse seria y radicalmente. Alguien podría decir, no, pero eso que usted está diciendo es imposible, ¿cómo va a ser para cambiar toda la humanidad? Eso sería una utopía, eso es de razas civilizadas, de razas superiores. Pero si nosotros reflexionamos, entonces, ¿cómo queremos un cambio externo si no podemos hallar en nosotros mismos un cambio interno? Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales, eso es una realidad. Sí, existen personas de iglesia, personas de comercio, existen los prostíbulos, los del campo, los de oficina, los de una cosa, los que tienen ciertos modales, los que no. Así también vamos a ver la necesidad de analizar que existen también distintos niveles de ser. Lo que internamente somos, amables, o odiosos, groseros, tacaños, lujuriosos, castos, ¿sí? Atrae las diferentes circunstancias de la vida. Una persona en un momento determinado puede decir, no, pero es que siempre a mi vida llegan personas traicioneras, siempre llegan personas mentirosas,
yo no sé por qué siempre doy con personas violentas, pero ¿qué es lo que sucede con este individuo? ¿Qué es lo que sucede con cada uno de nosotros? Siempre estamos siendo víctimas de las circunstancias, y esto es óbice para que nosotros no nos podamos dar cuenta de lo que cargamos en nuestro mundo interior. Es decir, que una persona que siempre está entablando relaciones y tristemente algo sucede, algo deshonroso, una traición, una mentira muy fuerte, pues hay que estudiar qué es lo que sucede, ¿sí? Hay algo en nuestro mundo interior que ejerce un magnetismo, ¿sí? Es como un imán, o sea, nuestros defectos psicológicos se atraen. Si nosotros, por ejemplo, en este momento no tuviéramos ira, imaginemos que nos extirparan de nuestra psiquis la ira. ¿Qué pasaría si a nosotros llega una persona a ofendernos, o a humillarnos, o a altanera, a gritarnos? Pues en el individuo que no existen estos agregados psicológicos, simplemente no hay con quien haga, digamos, como no haya un magnetismo, ¿sí? No haya como una cohesión ahí, pues porque sencillamente no está el agregado psicológico. Entonces, esto es necesario para que nosotros aprendamos hasta a conocernos a nosotros mismos en los diferentes entornos, ámbitos, ambientes. Muchas personas dicen, no, pero es que yo quisiera cambiar, pero no sé por dónde empezar. Bueno, pues nada bastaría, no perderíamos el tiempo con echar una pequeña ojeada a nuestro entorno, y ahí nos daríamos cuenta que hay muchas cosas que suceden a nosotros, cosas que vienen a nuestra vida, cosas en el diario vivir que nos están mostrando qué es lo que nosotros debemos empezar a cambiar. Una persona tal vez que deba empezar a manejar su orgullo, pues siempre va a verse enfrentado o enfrentada con procesos donde se siente, digamos, como herido en su amor propio. Entonces no lo saludan y ya la persona se siente, uy, no, pero no me saludaron, esta persona que se cree, que se considera. Es algo que nosotros debemos aprender a observar en nuestro mundo interior. Entonces, ¿qué atraerá una persona usurera? ¿Sí? ¿Qué atraerá una persona egoísta? Hay personas que nunca se les da nada en la vida, ¿sí? Personas, digámoslo así, resentidas, que siempre están quejándose con la vida, con la existencia, con todo lo que les ha pasado. Conozco el caso de una señora que ella siempre se queja de, no, así como a mí me toca trabajar, pues que los demás trabajen, y yo no voy a hacer un favor porque a mí tampoco me los hacen, entonces yo por qué voy a... Esta persona egoísta, ¿qué está trayendo a su vida? Es una persona que cuando pide un favor, todas las puertas se le cierran. Es una persona que no se le puede dar nada. ¿Por qué? Porque en su mundo interior hay miles y miles de egoístas que atraen todos esos eventos o esas diferentes situaciones. ¿Cuántos problemas traerá una persona mentirosa? Recordemos que la mentira es un defecto que se alimenta de muchas formas, ¿sí? Puede utilizarlo el orgullo. Nosotros podemos decir mentiras por orgullo, o por envidia, o por lujuria, o por pereza. Veamos entonces que ese detalle de la mentira lo cogen todos los defectos psicológicos para en un momento salirse con las suyas, por un momento. Pero esto va a generar unos problemas a futuro, ¿sí? Más adelante, que ya después uno no va a poder sostener una mentira de esas. Cárceles, desgracias, bueno, todo esto lo vamos a atraer nosotros mientras no aprendamos a coger las riendas de nuestra vida, ¿sí? El timón que debe gobernar nuestra existencia hacia lo objetivo y hacia lo consciente. Sin embargo, muchas personas amargadas, cansadas de sufrir, quisieran cambiar, darle una vuelta ya a la página, no molestar más. Todo lo que les pasó ya, bueno, sí, eso ya es historia, pero no saben cómo cambiar, no sabemos cómo hacer esa modificación en nuestro mundo interior. Muchas personas quieren cambiar, ¿sí? Y pensamos que el cambio es algo externo. Entonces una persona en un momento puede decir, bueno, tuve una traición amorosa o algo así, entonces ya yo simplemente no voy a volver a confiar en ningún hombre, o el varón que vivió esta situación, entonces no voy a confiar en ninguna mujer, todas son mentirosas, voy a cambiar mi estilo de vida, mi forma de vestir, la forma de expresarme, me voy a volver más malo porque no valoraron lo que yo di o lo que yo tenía. Ese no es el cambio que nosotros realmente debemos darle a nuestra vida, ¿sí? Es decir, que es una persona que no sabe cómo cambiar, no conoce ese procedimiento, y en un momento dado nos metemos en un callejón sin salida.
donde consideramos que sabiendo todo lo que aprendimos intelectualmente, entonces eso es lo que nos va a dar la solución. Veamos que una persona puede conocer mucho de planetas, estrellas, cometas, ¿sí? O una persona de medicina, de ciencia, puede conocer todo lo referente a las células, al comportamiento fisiológico humano, pero en una situación puede sentirse demasiado devastada, puede considerarse que no sabe cómo poder llegar a, digámoslo así, a solucionar algo y se va por una puerta falsa. Es decir, que se va a un callejón sin salida donde realmente no va a saber cómo poder solucionar las cosas. Veamos algo muy curioso y es con la inteligencia. Todos nosotros consideramos que la inteligencia es académica. Uy, no, esta persona se saca buenas notas, no, este sí es inteligente. Esta persona siempre saca en limpio todas sus materias o todos, no sé cómo le digan en otros países, toda su vida es, estudiantil, ¿sí? Entonces, muy bien, nunca repite, nunca se queda, pasa todas las evaluaciones, las pruebas, pero es una persona que a veces en la vida no sabe ni siquiera cómo tener la inteligencia para desarrollar algo. Es una persona que entonces queda en un callejón sin salida, donde todo ese conocimiento intelectual de qué nos va a servir si no lo podemos aplicar para poder resolver nuestras propias crisis o nuestras propias dificultades. Lo que nos sucede ayer, nos sucede hoy y nos seguirá sucediendo. Esto lo reflexionamos nosotros en la conferencia de retorno y recurrencia, que es una ley mecánica en la cual estamos inmersos todos los seres humanos. Entonces, si nosotros dejamos actuar ese yo que le gusta pelear, ese yo violento, pues este mismo va a seguirse manifestando de existencia en existencia. En una misma vida, en un mismo tiempo de vida de una persona, podemos darnos cuenta que entonces siempre la violencia es la que ha solucionado nuestros problemas. Entonces, como podemos ver en la imagen, a los 15 años solucionábamos todo a punta de gritos, patadas, berrinches. A los 18 años, entonces lo solucionamos de una forma más fuerte. A los 25, a los 40. ¿Cómo va a terminar una persona así más adelante? O existencias más adelante, pues va a empezar a crear un yo asesino impresionante, donde es el que lo va a sacar de cualquier conflicto. ¿Por qué? Porque no se tiene la inteligencia para poder resolver diferentes cosas. Entonces, nosotros no vamos a aprender conscientemente ni a cañonazos, así queramos tal cambio, si no aprendemos a observar cada uno de los actores de los diferentes eventos de nuestra vida. Todas las cosas se repiten en la existencia. Nosotros basta ver un día en nuestra vida y si miramos, echamos atrás un año, 2 años, vamos a darnos cuenta que lo que hacemos en un día es lo que siempre repetimos en toda la vida. Siempre repetimos la misma forma de pelear, la lujuria la dejamos expresar de la misma forma, la pereza, la codicia, la envidia, nos genera envidia ciertas cosas, pero mientras nosotros no aprendamos a observarnos, entonces eso va a estar ahí dormidito, donde uno en un momento puede decir, uy, no, qué feo sentir esto, pero ya, fue algo pasajero, algo que dijimos y ya seguimos siendo exactamente los mismos. Es decir, que no vamos a cambiar conscientemente. Esta repetición de eventos, dramas, comedias, tragedias, siempre va a continuar mientras que en nuestro interior carguemos todos estos detalles. Por eso decíamos en un principio, entonces, ¿qué atraerá un egoísta? ¿Qué atraerá un usurero, una persona mentirosa, una persona lujuriosa, una persona egoísta, envidiosa, embustera? ¿Qué vamos a atraer? Porque todo eso está dentro de nosotros. Entonces, elementos como la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, todos esos 7 grandes defectos tienen unas raícitas y eso lo vamos a ver más adelante para aprender a quitarle alimento a esos yoes, a esos defectos. Mientras no aprendamos a desbastar, a observarnos, a quitarles como digamos así como el protagonismo a cada uno de esos defectos, no podemos esperar un cambio verdadero. ¿Cuál es nuestro nivel moral? O mejor dijéramos, ¿cuál es nuestro nivel de ser? Ya hemos hablado de la vida, ¿sí? Entonces hemos reflexionado que en la vida hay muchas cosas, personas con dinero, personas sin dinero, con oportunidades, sin oportunidades, personas a las que han fracasado en diferentes ámbitos, otras personas a las que se les abren las puertas. Pero ¿cuál es nuestro nivel de ser? Nosotros nunca nos hemos preguntado eso. Siempre queremos hacer tal vez un cambio hacia las partes o hacia las cosas externas. Quiero cambiar de casa, quiero tener un mejor vehículo, quiero tener una mejor motocicleta,
quiero tener un mejor esposo físicamente que sea así, que sea atento, y si se tiene atento, entonces no, yo quisiera, siempre vamos a querer cambiar algo más, siempre vamos a codiciar algo diferente. Pero en un momento determinado nos podemos preguntar, ¿cuál es nuestro nivel de ser? Oiga, yo realmente espiritualmente tengo algo, pero de forma consciente, no de una forma religiosa, de, no, sí voy a mi culto y oro. No, o sea, dándonos cuenta de la cruda realidad, podemos en este momento definir cuál es nuestro nivel de ser. Podemos definir nuestro nivel social. Sí, soy de clase media o tengo tales oportunidades o tengo esto, pero ¿cuál es nuestro nivel de ser? Mientras el nivel de ser no cambie, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias, infortunios, todas las cosas desagradables que van a ser inherentes a nuestra vida y a nuestra existencia. Con justa razón podemos entonces aseverar que solamente el reflejo de lo exterior es nuestro mundo interior, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros atraemos de forma externa es lo que se halla adentro. Una persona violenta, ¿qué va a atraer? Violencia. Alguien podría decir, no, pero yo conozco a alguien que es muy sumiso y aún así trae personas violentas. Bueno, esta persona, ¿qué tiene que sacar? ¿Qué sabiduría tiene que sacar de su mundo interior? ¿Qué tenemos que sacar de nuestro mundo interior? Debemos sacar un carácter, pero no un carácter de hacernos valer, ni de ir a poner pleito, ni de ir a echar piedra, no. Debemos sacar esa sabiduría, porque para que nosotros seamos sumisos, ¿sí? Y se atraiga toda esa violencia o toda esa tiranía, el primer tirano somos nosotros internamente que permitimos dichos eventos o dichos sucesos. Entonces hay algo que nosotros debemos seriamente sentarnos a reflexionar y poder ahondar para poder conocernos a nosotros mismos. El cambio interior, vuelvo y digo, no es algo exterior, no es algo que entonces por pintarme el pelo de una forma o caminar diferente o empezar a hablar o a expresarme diferente, no, yo ya cambié. No, ¿cuál es el verdadero cambio? El cambio en una persona se nota es por sus obras, por lo que transmite, por la forma en la que digamos, puede generar ciertas cosas y no por una apariencia. Siempre hemos hablado acá que el cambio aparente no nos sirve de nada. Tarde o temprano nos va a llevar a algo que va a sacar de nosotros lo más negativo, y es que cuando uno se dedica a aparentar, en un momento dado esa apariencia se cae, esa fachada se cae. Y es cuando la gente dice, uy, no, pero yo no sabía que fulanito era así. No, es que fulanito ha sido así. Lo que pasa es que teníamos una apariencia, una fachada, un armazón que no nos quería dejar mostrar como realmente somos. Entonces, cuando nosotros cambiemos interiormente, y si este cambio es radical, es decir, que nuestro exterior, las circunstancias de la vida, las partes, nuestro entorno va a tener también un cambio. Veamos un ejemplo que colocaba el maestro Samael, más o menos hacia el año 74, más o menos por esa época que estaba viviendo en México, ¿sí? Allí había un lugar donde habían unas personas que recibían un calificativo de paracaidistas, así les decían. Eran personas que se habían arrumado en un determinado lugar en México y vivían allí, sí, era como esa invasión, ¿no? Eran cercanos a donde se encontraba este personaje y podía verlos muy de cerca. Cabe aclarar algo, y es que ser pobres no es un delito, ¿sí? O sea, la pobreza no es un delito, más vale ser pobre espiritualmente, ¿sí? y no darle importancia a la pobreza material. Eso realmente es algo que uno se muere y no se lleva nada. Pero ¿qué sucede? Lo grave de digamos que de estas personas o de esta situación era su nivel de ser. No estamos hablando de pobreza material, no estoy hablando de eso. Hay personas que carecen de posibilidades y aún así son personas que tienen unos valores que no los tiene ni la persona que tenga todo el oro del mundo. Entonces vuelvo y aclaro, la pobreza jamás era un delito. Pero ¿qué sucedía con este tipo de personas? Diariamente se peleaban entre sí, se emborrachan, se insultaban, los hombres agredían a sus mujeres, se asesinaban entre sus mismos compañeros de infortunio, vivían en chozas en las cuales en vez de reinar el amor, ¿sí? La paciencia, la nobleza, la aceptación, reinaba era el odio. Entonces, ¿qué puede suceder? Uno podría decir, no, una persona de estas, pues qué horror, ¿cómo pueden vivir así? No es
las cosas externas, vuelvo y digo, es todo lo que cargan en su mundo interior. Uno se da cuenta que estas personas resentidas son personas que no pueden aceptar digamos, su destino, por decirlo así, y en su mundo interior cargan es odio, ira, venganza, procesos de lujuria. Entonces, para solucionar los problemas, conozco muchos casos de personas que no tienen esas facilidades económicas y el hombre de la casa trabaja y lo poco que consigue es para tomar y la mujer entonces tiene que trabajar de más y los hijos tienen que empezar a robar. Veamos todo lo que empieza a asociarse a ese simple patrón de comportamiento de una persona del hogar. Entonces, si esta persona pudiera sacar de su mundo interior todas esas cosas, toda esa maledicencia, toda esa crueldad, el egoísmo, la envidia, bueno, su orgullo, su amor propio, ¿qué empezaría? Empezaría a generarse un cambio muy diferente. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que tengamos que conseguir o asociarnos con personas refinadas, no nos referimos al punto de vista personas que tengan facilidades económicas, no, personas que tengan como un anhelo, un ánimo espiritual, personas que tengan una convicción de querer cambiar. Bien dice el refrán que el que se acerca a un buen árbol, pues allí tiene una muy buena sombra, pero así debemos hacer nosotros, o sea, buscar es algo que nos nutra a nosotros, que nos pueda hacer cambiar, que nos pueda hacer un alimento para nosotros y no volvernos más malos y más, digamos, más crueles, más egoístas, más instintivos, darle todo el alimento a nuestro ego. Entonces veamos algo muy interesante. Si nosotros realmente queremos un cambio, lo que primero debemos comprender es que cada uno de nosotros, independientemente de la raza, color, bueno, eso no importa si es una persona que no tuvo oportunidad académica, ignorante, ilustrado, bueno, no importa en qué nivel de ser estamos. ¿Cuál es el nivel de ser en este momento de nosotros? Vuelvo y lo digo. Entonces, en este nivel nosotros podemos ir reflexionando en algún momento sobre eso. No en fulanito, no, a fulanito sí le fue bien en la vida, ¿no? A ese sí se casó bien, no, es que ese desde pequeñito sí todo le fluía, todo era... No, ¿cuál es realmente el nivel de ser de esa persona que nosotros consideramos como bien? ¿No? Muchas personas pueden tener muchas cosas materiales, un buen trabajo, una muy buena estabilidad económica, pero interiormente no saben qué es el amor, no han experimentado el amor, en algún momento se sienten infelices, ¿sí? Se sufren de muchas cosas, enfermedades que ni todo el oro del mundo puede pagarles. Entonces, esto radica en nuestro nivel de ser. No sería posible o sería imposible pasar a otro nivel de ser si nosotros ignoramos en este momento el estado en el que nos encontramos. Entonces veamos ahora un tema interesante y es la escalera maravillosa, psicológicamente hablando, de la que aquí vamos a explicar. Debemos anhelar un verdadero cambio, debemos anhelar salir de esa rutina, ¿sí? Cansona, fastidiosa, de pelea, de lo mismo, de sentirnos fracasados, de sentirnos devastados, frustrados, bueno, en fin. Entonces, podemos imaginar, al llegar en este momento de la charla, imaginarnos una escalera, ¿sí? No sé si aparece en la imagen. Bueno, creo que no. Al llegar a esta parte, entonces nada perdemos con imaginar una escalera que se extiende desde abajo hasta, mejor dicho, infinito, hasta hacia arriba, ¿sí? Tiene miles y miles de escalones de forma vertical con muchísimos escalones. Vamos a ver incuestionablemente que en alguno de estos escalones, hablando a nivel de ser, nosotros nos vamos a encontrar. Habrán siempre personas por encima de nosotros y habrán personas por debajo de nosotros. Vuelvo y explico. No tiene que ver nada el nivel social, ¿sí? El nivel en la vida, el nivel económico, con el nivel de ser. Son cosas muy diferentes. Vamos a ver que en este punto se van a encontrar muchas personas, ancianas, niños, mujeres, hombres, personas que están por morir, personas que hace poquito acabaron de nacer. Entonces veamos este ejemplo. Nosotros podemos imaginarnos el nivel de ser. ¿Será que es el mismo el de un borracho al de un abstemio? ¿El nivel de ser es el mismo? No estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de su nivel espiritual.
¿O será que es el mismo nivel de ser el de la doncella, ¿sí? Al de la prostituta? ¿Cuál será el nivel de ser de una prostituta? Y no estamos juzgando ese oficio, simplemente es poder darnos cuenta nosotros el nivel de ser. Esto que estamos diciendo es algo irrefutable. Veamos que en la vertical, que es esa escalera que imaginamos, que se conoce como la escalera maravillosa del ser, en esta escalera es claro que podemos encontrar todos los niveles de ser. ¿Por qué? Porque cada persona es muy diferente. Todas las personas pensamos, sentimos, actuamos, reaccionamos de formas muy, muy distintas. Entonces, lo que decía ahorita, en esto no estamos ubicando caras bonitas ni cuerpos voluptuosos o hombres así, hombres asá, entonces estos están en un mejor nivel de ser y las mujeres entonces que tienen tal físico, no. Acá estamos hablando que no es cuestión de edades, no es cuestión de profesión, no es cuestión del tiempo. Aquí hay gente jóvenes, viejos, ancianos, niños, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, en este gráfico, que eso del tiempo, eso de los años, de nacer, crecer, reproducirnos, casarnos, envejecernos, luchar por una estabilidad, por una pensión, todo esto le pertenece a la horizontal. Entonces, así como podemos ver en la imagen, podemos imaginar una línea horizontal que media entre el nacimiento y entre la muerte. En esa vida horizontal, que es toda nuestra personalidad, que es el desarrollo de cada una de nuestras diferentes eventos de nuestra vida, vamos a encontrar muchos sucesos, muchas escenas, muchos eventos. Allí está el desarrollo todo de nuestro cuerpo físico, nuestros títulos, lo bueno, lo malo, que compré una casa, que compré un lote, que compré una finca, que tuve tantos carros, todo eso le pertenece a la horizontal. Aquí en la horizontal nosotros encontramos el pasado, ¿sí? Si nosotros echamos 3 años, nomás el día de ayer, eso ya es pasado. El minuto que acabo de pasar es pasado. En esta línea vamos a encontrar ese pasado, pero también vamos a hallar ese futuro. Es muy curioso que cuando una persona no aprende a vivir el instante, es porque está o en el pasado, melancólico, recordando, o en el futuro, ansioso, con las ganas de que llegue tal cosa, de que llegue rápido ese día, y eso hace que nosotros no podamos vivir el presente. Eso es exclusivo de la horizontal. Entonces quiero que quede muy claro que la horizontal es toda la personalidad, todo nuestro desarrollo de la personalidad, es decir, desde donde nacemos hasta que perdemos nuestro cuerpo físico y digamos que morimos. La escalera de la que estoy hablando es diferente. Esta se conoce como la vertical. Esta escalera, podemos decir que el concepto del tiempo, de la personalidad, de todo lo aprendido intelectualmente, no cabe, ¿sí? En estos escalones podemos encontrar esos niveles de ser diferentes de los que estaba hablando en un momento. Entonces, esta línea, la que podemos ver en la imagen, podemos ver que es una línea vertical y es la línea que puede en algún momento definir qué nivel de ser estamos, en qué nivel de ser nos encontramos. Pero este nivel de ser del que estoy hablando no es algo pasajero o no es algo de un concepto. Hay muchas personas que dicen, uy, no, pero esta persona hablando en el ámbito espiritual, no, esta persona debe tener un nivel o un avance espiritual muy grande porque habla bonito o porque no vemos que acometa nada malo o que tenga una bonita apariencia. Pero ¿será que realmente en su mundo interior ese nivel de ser radica en lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos? Una persona podría decir, no, ese como lleva tanto tiempo en tal estudio, no, ese es muy bueno para esto y ese se conoce todos los procesos del despertar de la conciencia. Pero vuelvo y digo, el nivel de ser no es del tiempo, es decir, que no lo podemos definir en este momento, no, esa persona tiene un muy buen nivel o tiene mal nivel. Nosotros podemos definir eso en la horizontal, ¿m? No, tiene un muy buen nivel para el instrumento, o tiene muy buen nivel para tal deporte o para tal cosa. Pero en el nivel de ser, en el nivel espiritual, en el nivel de conciencia es muy diferente. Ahorita lo vamos a explicar de mejor forma. Como decíamos que acá el concepto del tiempo no cabe, entonces solo vamos a encontrar es la parte objetiva de cada uno de nosotros.
Esa esperanza mecánica de que la gente que no sirve para nada, que creen que con el tiempo las cosas serán mejores, que así pensaban los abuelos y los tatarabuelos, y que los hechos precisamente han venido a demostrar lo contrario, todo eso le pertenece a la horizontal, no a la vertical. Veamos entonces, por ejemplo, acá en esta imagen, el nivel de ser. Lo que cuenta realmente en cada uno de nosotros es el avance que tengamos. Y esto se va a ver reflejado en cada escalón en el que la persona se encuentra. Cada escalón para poder subir. Entonces veamos que la base, ¿sí? Esta parte donde nos podemos ubicar el escalón, ¿qué le va a dar ese cimiento, esa fortaleza a la persona para que se sostenga ahí y no baje su nivel de ser? La muerte psicológica. Cuando nosotros aprendemos a observarnos, cuando aprendemos a conocernos muy seriamente, podemos identificar entonces, uy, no, yo soy una persona demasiado orgullosa, ¿sí? Me molesta mucho que no me saluden. Si esta persona empieza a aplicar la muerte psicológica, empieza a conocerse, a darse cuenta, a descubrir por qué le molesta eso, qué es lo que le genera en su mundo interior, va a poder eliminar a través de la súplica a la Madre Divina, Madre mía, quítame esto, elimíname esto, y también a través de sus estudios con la meditación reflexiva, con las prácticas que se tienen, entonces el individuo va a poder conocer qué es lo que no puede aceptar cuando no lo saludan. Cuando nosotros podemos aceptar eso, cuando nos damos cuenta de eso, vamos a ver que es un tremendo orgulloso del amor propio, del engreimiento, de la autoconsideración, del amor propio, mejor dicho, de hasta de me quiero a mí solamente, ¿sí? Solamente soy yo, el narcisismo que se conoce, pero cuando la persona aprende a quitar todo esto, a no darle importancia a eso, va a tener una base muy fuerte y, por ejemplo, cuando se presente un evento similar a este donde no se le da la importancia, pues la persona no va a reaccionar, sencillamente va a estar en autoobservación, se va a estar dando cuenta en su mundo interior y esto le va a hacer tener ese nivel de ser, esa fortaleza. Otra cosa que podemos ver es la altura, ¿sí? Es decir que de uno estar en un punto inferior a llegar a escalar cada vez más, llegar cada vez más alto, ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con el nacimiento espiritual, es decir, con la medida que tengamos en nuestra médula, en la vara, es decir, el fuego que se haya desarrollado a través de la práctica de magia sexual hombre-mujer sin llegar a la fornicación. Eso cada vez nos va a dar una medida. ¿Por qué? Porque para que Kundalini o para que ese fuego sagrado suba, ¿sí? Para que se tenga esa altura en ese nivel de ser, debemos aprender a tener un equilibrio de centros. Entonces ahí nos damos cuenta cómo es de importante la base y la altura que vamos a tener en la medida que aprendemos a observarnos, a reflexionar en nuestros defectos, a equilibrarnos en el día. Ese equilibrio, esa energía la vamos a tomar para en la noche ir a transmutarla y que se fije, que se cristalice a lo largo de nuestra columna vertebral. Es decir, que es una persona que ya está firme con su propósito, con un objetivo, y esto le hace tener un norte. Pero veamos qué nos va a dar ese impulso, ¿no? Recordemos que son 3 factores para la revolución de la conciencia. ¿Qué nos va a dar a nosotros ese impulso de cada vez querer seguir con un ánimo y no perder esa fuerza? Eso lo va a hacer el sacrificio por la humanidad. Es decir, que la base, la altura y ese impulso de ir subiendo, nos lo va a dar ese combustible que es dar este conocimiento completamente desinteresado para que cualquier persona pueda y tome las herramientas que puede aplicar en su vida, que esto es completamente práctico en un 100%, acá no es de creer o no creer, o de teorizar o de tener un conocimiento más, no, es de que apliquemos. Esta conferencia es maravillosa si aprendemos a aplicar. Entonces, hay un dicho que dice, no, pero no se rebaje con fulano o no se rebaje con sutano. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene un hondo significado. Cuando uno tiene un nivel de ser, ¿sí? Digamos que ya hemos comprendido la ira en un aspecto, pero pasó algo, un evento donde una persona sencillamente nos desequilibró y nosotros permitimos tal desequilibrio, entonces terminamos igualándonos a la otra persona, nos vamos o a la pelea, o a la discusión, o a la grosería, o a los golpes. ¿Qué sucedió en este punto?
bajó nuestro nivel de ser? ¿Dónde quedó lo que habíamos comprendido? Entonces, el ascenso se logra es a través del trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Por eso es tan importante de aprenderlos a aplicar. Esta escalera de la que estamos hablando, ¿sí? Y que se refiere a los distintos niveles de ser, volvemos a decir, no tiene que ver nada con el tiempo lineal, es toda la vertical. Un nivel de ser más alto está por encima de nosotros de instante en instante. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos aprender a autoobservarnos de momento en momento. Como se dice en la parte comercial, este mes le fue bien, pero ¿y el otro? A mí no me interesa el mes pasado, yo necesito son resultados. Así nos pasa con nuestro mundo interior y con nuestro ser. De nada nos sirve a nosotros haber pasado una prueba hace 2 días. Si en este momento la perdimos, ¿de qué sirvió eso? Bueno, sí, nos dio un ánimo, nos dio una fuerza, pero el hecho de perder o de desequilibrarnos con cualquier defecto va a hacer que nosotros tengamos una necesidad urgente de mirar, bueno, por acá ya lo tenía, sí, ya lo tenía apresadito, ya sabía cómo se movía, pero no, por este lado sí perdí la prueba, terminé peleando, terminé expresándome de forma lujuriosa, o terminé robando, o terminé sintiendo envidia. Es decir, que nos hace falta seguir observando y seguir analizando cada vez más nuestro mundo interior. Entonces, como decía ahorita, no podemos pretender considerarnos buenos. No, es que tengo un muy buen nivel espiritual. Si en un momento determinado, por cualquier cosita que nos dicen, ya sentimos hasta odio, ganas de matar a la persona, esto es de instante en instante. En este momento, ¿qué nivel de ser tenemos? ¿Estamos odiando? ¿Estamos sintiendo rencor? ¿Estamos queriendo vengarnos? ¿Estamos queriendo adulterar? ¿Estamos queriendo decir mentiras? Ese es el nivel de ser en este momento. ¿Qué sucede cuando una persona juzga a la otra, a alguien que está en un nivel de ser inferior? Sencillamente la persona no puede aspirar a considerarse mejor que. Coloco el ejemplo. Entonces, una persona no le gusta tomar, perdón. Entonces critica, uy, vea ese borracho allá tan horrible, allá vomitándose, mírelo cómo gasta la plata, uy, no, qué porquería, qué tipo tan degenerado. ¿Qué podemos reflexionar nosotros? Que nosotros estamos en un mismo nivel de ser porque no lo comprendemos. Nosotros no podemos pretender comprender niveles superiores por encima de nosotros, pero sí necesitamos comprender niveles inferiores a nosotros para poder identificar nuestro nivel de ser. Entonces, si en este momento me la paso juzgando o mirando con la más terrible indiferencia ciertos procesos, es porque no he podido comprender ese nivel de ser, y la falta de comprensión de ese nivel de ser va a hacer que yo no pueda aspirar a tener un nivel de ser superior. Cuando una persona observa, ¿sí? Y ya no juzga, sencillamente dice, no, este hombre está llevado por su yo borracho, por su yo adúltero, por esto, bueno, pues, en algún momento tendrá que comprenderlo. Es una persona que ya entiende ese proceso. Eso es como cuando alguien ha estado en las drogas y sale, ¿sí? Estas personas que tienen esa capacidad de estar en ese mundo del vicio, cuando salen, pero salen en serio, ayudan y tienen la sabiduría para sacar a los demás de ese punto. ¿Por qué? Porque ya lo comprendieron, ya lo vivenciaron, ya lo experimentaron, ya tienen una sabiduría. Así nos pasa a nosotros. Por eso los jueves a las 6 de la tarde estamos invitando a las personas a las prácticas guiadas que se están haciendo. ¿Para qué? Para que el individuo diga, bueno, quiero comprender cómo se maneja la parte sexual, cómo se maneja el instinto, la emoción, la mente, que es tan difícil aquietar la mente. Solo a través de la práctica y pudiendo sacar esa sabiduría es que nosotros vamos a poder comprender. Eso nos queda impreso en nuestra conciencia. No es algo que le pertenezca al intelecto, no es algo que va a estar en un manual de convivencia, en un manual de conducta, donde no, mire, usted aquí para ser bueno tiene que hacer eso. No, esto no es de los conceptos de ser bueno o malo, no es del tiempo, no es de los títulos, es de uno poder sacar esa sabiduría que está en las diferentes crisis, y por eso cada una de las conferencias se van conectando. Entonces, ese nivel de ser no está en ningún futuro horizontal y no está en un pasado, como lo decíamos ahorita, volvemos nuevamente a la imagen. El pasado y el futuro
¿sí? Son cosas que están en nuestra vida, ¿sí? Ya lo que se hizo, y lo que está por venir, bueno, para nosotros es completamente desconocido, pero lo que nosotros en este momento sí podemos hacer es aprender a vivir el instante. Cuando una persona aprende a quietar su mente, aprende a vivir el aquí, el ahora, el eterno ahora, porque estar uno viviendo el instante es una eternidad. ¿Por qué? Porque no se espera un futuro, porque sencillamente no existe y no se está viviendo en un pasado. Entonces eso nos hace a nosotros experimentar la eternidad con base a la quietud de la mente. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta cómo está ese nivel de ser, ¿sí? Podemos ver cómo estamos reaccionando. Es necesario que nosotros podamos ver que la línea horizontal y la línea vertical se encuentran de momento en momento. Es decir, nosotros no nos vamos a poder salir de las diferentes cosas de la vida. Se necesita la vida, ¿sí? Obviamente necesitamos desarrollarnos, ¿no? Necesitamos tener, bueno, un trabajo, algún oficio, pero esto no es lo único en nuestra vida. Esta línea mecánica de la horizontal es demasiado aburrida. Aquí es por donde se encuentra todo el mundo, ¿sí? Nace en el tiempo, muere en el tiempo, es perecedera, no existe ningún futuro para esas formas de personalidad de nosotros. Recordemos que la personalidad que teníamos en la infancia nos sirve de algo en este momento, ¿no? ¿Cierto? La personalidad que teníamos en la adolescencia en este momento nos sirve, toda esa efervescencia, todo ese comportamiento, esa curiosidad. Hasta en este punto uno muchas veces dice, no, definitivamente fue muy tonto, muy tonta, con todas esas actitudes que tuve hace tantos años, hace tanto tiempo, considerando que la conquista o que el romanticismo o que el amor era esto, uno se da cuenta que es muy diferente. Entonces, en nuestra propia vida, en este momento, podemos darnos cuenta que eso es algo que a nosotros ha quedado en el tiempo. Los juguetes que teníamos, lo que hacíamos en la primaria, en la secundaria, quedó en el tiempo. ¿Sí? Ya ahí lo que tenemos es que ir a rescatar ciertas cosas para aprender a vivir el instante. Entonces, los niveles de ser, el ser mismo, no va a ser tampoco del tiempo. ¿Sí? Eso no es de que, no, y pasa muy seguido en estos estudios. Uy, no, tal persona lleva tantos años, uy, no, ese hombre o esa chica debe, mejor dicho, tener un nivel de conciencia, ¿no? Hay muchas personas que llegan a estos estudios a través de la práctica, de la comprobación, de la comprensión, empiezan a hacer su propio trabajo, su propia obra, y son personas que en 6 meses, 1 año, 2 años, ya mejor dicho, tienen un nivel de ser, y no es por lo que uno vea, sino es por las obras de esta persona. A diferencia del que lleva 10, 15, 30 años y nunca ha hecho nada, ha cambiado de pareja, no entiende lo que es la castidad, habla muy bonito, explica las conferencias, pero con su mundo interior no ha hecho nada. Vive en el pasado, vive en el futuro y no sabe modificar las reacciones. Veamos que algo bien interesante también para aprender a vivir el instante y para que nosotros aprendamos a modificar nuestro nivel de ser son las reacciones que se encuentran. Entonces, las diferentes reacciones que tenemos en el diario vivir es lo que va a hacer también darnos cuenta si subimos un nivel más de ser espiritual o si seguimos bajando. Es muy desagradable que tal vez a veces uno conociendo todos estos estudios, teniendo claras algunas cosas, uno siga todavía actuando de forma iracunda, siga perdiendo las mismas pruebas con la pereza, con la codicia, con la lujuria. Entonces ahí nos damos cuenta que no estamos modificando esas reacciones mecánicas. Resulta absurdo buscar a nuestro propio ser fuera de nosotros mismos. Hay muchas personas a lo largo de su vida, de su existencia, que han querido siempre buscar a Dios, ¿sí? Es muy curioso que dicen, no, venga, ¿y usted en qué religión está? Yo quiero buscar a Dios. ¿Qué religión me recomienda? ¿Cómo hacer para buscar a Dios? Entonces el individuo dice, no, para buscar a Dios, entonces tienes que hacer esto y tienes que tal cosa y creer y leer tal libro. Pero ¿por qué si Dios no está afuera? Dios está dentro de nosotros. Aprendimos a buscar afuera lo que nosotros debemos aprender a conocer en nuestro mundo interior. Por eso se decía, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Es decir, que si nosotros no aprendemos a conocernos realmente, radicalmente a nosotros mismos, pues nunca vamos a poder experimentar conocer a Dios. El Dios externo es un concepto que entonces nos castiga si nos portamos bien y si nos portamos mal, entonces nos castiga y es esto y nos manda males y nos manda no. Eso que sucede, esas tragedias, todas esas cosas que pasan, es fruto de todos los actores egoicos, de todos nuestros defectos
que nosotros le damos rienda suelta y ellos van a generar una serie de karmas o de problemas o de eventos. Entonces no está de más decir lo siguiente, y es que títulos, grados, ascensos, todas esas cosas son del mundo físico exterior. No estoy diciendo con esto que entonces las personas no deban estudiar o no deban tener un trabajo o no deban tener ciertas cosas, ¿sí? Una casa, bueno, qué sé yo. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que eso es para la parte exterior, ¿sí? Más para la parte interior, para el cambio de nosotros, se necesita es una, digamos, como originar un anhelo verdadero de cambiar. Ese paso se va a ir dando de un nivel de ser inferior a un nivel de ser superior. Y esto no tiene que ver nada con los títulos, grados, ascensos, todas esas cosas son efímeras, son del tiempo. Veamos entonces ya para ir concluyendo el tema, la verdadera rebeldía psicológica, porque nosotros le llamamos rebeldía a entonces ir a echar piedra o ese rebelde sin causa, porque no tiene una causa fija. La verdadera causa sería empezar a pelear con nosotros mismos. La mayor de las luchas se logra cuando aprendemos a eliminar esos defectos. Entonces la rebeldía psicológica es para una persona que realmente quiera descubrir ese punto misterioso que debe aprenderlo a buscar adentro, aquí, ahora, dentro de nosotros mismos, en el instante. Ni un segundo atrás, ni un segundo adelante. En este momento, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos sintiendo? ¿Qué tenemos en mente? ¿Qué tenemos en el recuerdo? ¿Por qué estamos ansiosos? ¿O por qué estamos melancólicos? ¿O por qué estamos tristes? Veamos que estas dos líneas, estos dos palos, la vertical y la horizontal, ¿sí? Hasta forman cruz, ¿verdad? Es decir, que forman esa Santa Cruz, es un punto matemático, y como decía ahorita, no podemos separar esas cosas de la, digamos, de la realidad objetiva. Es decir, que la vida, las personas que consideren, no, es que tengo que irme a una montaña, tengo que alejarme de la gente, tengo que, mejor dicho, volarme de aquí porque todos están muy degenerados, todos están mal y yo estoy bien. Es una persona que realmente no comprende nada. El gimnasio psicológico va a estar en función de las diferentes cosas de la vida, de nuestro trabajo, de nuestro desarrollo en el entorno. Eso nos va a servir a nosotros para poder darnos cuenta cuál es nuestro nivel de ser. Nos hallamos de instante en instante ante dos caminos, o ante el horizontal o ante la vertical, ¿sí? La horizontal es muy harta, ¿sí? En algunos lugares le llaman cursi, es por donde va Vicente y toda la gente, nace, crece, se reproduce y muere. Y volvemos al mismo ciclo. 108 oportunidades tenemos de hacer esto, pero la vertical, la vida, digamos, en desarrollo hacia el ser, es muy diferente. Eso es lo que a nosotros nos va a dar esa capacidad de aprender a utilizar todos estos aspectos psicológicos que veamos acá en el gráfico. Ese mercurio, que es nuestra propia energía creadora sexual, son todos nuestros átomos metálicos que están atrapados en los diferentes defectos, formas de ser, funcionan hasta como un termómetro. Entonces, cuando empieza a generarse un gimnasio psicológico, es como si empezara a calentarse, empezara a subir toda esa mecanicidad, toda esa reacción en nosotros. Entonces nos pisan el dedo gordo del pie y eso empieza ya a subir la ira. Pero si nosotros estamos en el instante, vamos a poder frenar eso, vamos a poder observarnos y vamos a poder minimizar la manifestación de estos defectos, vuelvo y digo, no aparentando, no considerándonos buenos, sino aprendiendo a observarlos de instante en instante. Entonces, cuando una persona ha dejado su ira, ¿sí? El cambio se va a ver reflejado en las diferentes cosas que van a pasar. Se va a ver es a través del ejemplo, no a través de palabras bonitas y frases, no. Es una persona que ya no va a reaccionar. Una persona que ha cambiado su nivel de ser en función a la lujuria, es una persona que entonces está acostumbrado, por ejemplo, el varón, ¿sí? Que ve chicas, ya llega a un punto donde ya no está mirando chicas, ya le interesa observarse su mundo interior. Una mujer que esté en procesos de adulterio, donde empiece a observarse, a trabajar todos esos detallitos del adulterio, empezar a modificar esas cosas, pues su nivel de ser va a ser que realmente sea una realidad cuando aprende
a degollar a todos estos detallitos, todos estos defectos que siempre estaban jalándonos a eso. Así va a pasar con cualquier defecto. El perezoso entonces se va a ir volviendo más diligente, pero hacia los procesos de la conciencia. Entonces, si la persona dormía 10 horas, uy, no, yo comprendo que mi tiempo es mi energía, bueno, voy a quitarle 2 horas de sueño, voy a empezar reduciendo y voy a dormir 8. Luego voy a ir reduciendo hasta, bueno, cada quien ya mirará cuál es el tiempo correcto, ¿sí? Que debe dormir o que debe darle descanso al cuerpo. Así va a ser con la codicia, con la envidia, con el orgullo, con cada uno de estos defectos. Es decir, que el nivel de ser no va a hacer que alguien externamente nos diga, uy, oiga, venga, en serio, usted tiene un muy buen nivel de ser. No, nosotros mismos nos vamos a dar cuenta. Eso es como cuando uno se toma la temperatura. Uno mismo lo puede hacer y uno mismo se va a dar cuenta. Así va a pasar con el nivel de ser. La horizontal va a estar en función de toda la personalidad, de todas las cosas, eventos buenos, eventos malos, comedias, dramas, tragedias, todo eso va a venir. Pero la vertical, ¿sí? La línea del ser, es lo que de instante en instante una persona va a ser o no ser. Entonces, el casto cada vez va ganando esa castidad en función del trabajo y de la comprensión de los yoes lujuriosos. El iracundo va a ir ganando esa dulzura en función del trabajo y de la comprensión de todos esos aspectos violentos, arrebatados, reaccionarios, y va a darse cuenta en un momento y va a decir, oiga, esto que me desequilibraba tanto hace unos meses atrás o unas semanas atrás, ya no me hace ni cosquillas. Ese es el punto al que debemos llegar. Sí, que si antes me afectaba que fulanito me saludara o no me saludara, bueno, va a llegar el punto donde voy a poder comprenderlo. Bien, comprendo que es que de pronto la persona es tímida o la persona me tiene miedo o la persona, sí, la comprendo. Pero cuando nosotros estamos juzgando, estamos en el mismo nivel de ser y antes más abajo. Entonces no podemos creernos, por eso abría la conferencia diciendo que el animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, puede considerar y creer de sí lo mejor. Podemos pensar de nosotros lo mejor, pero en los hechos, en la vida práctica, nos vamos a dar cuenta de la cruda realidad y es de todas las formas equivocadas de reaccionar. Es evidente que el vertical es diferente en los caminos, ¿sí? En los diferentes caminos. Los rebeldes inteligentes, los verdaderos revolucionarios, siempre se van a meter por la vertical. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando uno trabaja sobre su mundo interior, cuando nosotros no nos identificamos con las diferentes cosas de la vida, entonces estamos aprendiendo a vivir bajo la línea del nivel de ser. Bueno, y no digo que sea tarea fácil eliminar emociones negativas, ¿sí? No es fácil perder toda la identificación con nuestro propio tren de vida. Hay problemas de toda índole, ¿verdad? Pero, bien, la decisión es de nosotros. Todo lo referente a los negocios, las deudas, problemas de familia, problemas en el trabajo, hipotecas, pagos de recibo, luz, bueno, en fin, todo esto va a estar inherente a nuestra vida. Los desocupados son aquellos que por tal o cual motivo que se han perdido el empleo o el trabajo, sufren por falta de dinero, se olvidan de sí mismos, se sienten agradados, identificándose con el problema. Y aquí hay algo interesante que nosotros debemos ver, y es que cuando uno tiene un problema, a uno le gusta tener ese problema. Sí, no estoy diciendo que a la persona le guste sufrir, no, pero es que si lo miramos realmente, parecemos locos. O sea, una persona tiene un problema y duerme con el problema, se baña con el problema, desayuna con el problema, almuerza con el problema, cocina con el problema, hasta va a la práctica de sexo con el problema si no tiene la capacidad de desdoblarse psicológicamente y de hacer una pausa y decir, bueno, este problema voy a mirar cómo lo soluciono. Eso es cuando nosotros hemos aprendido a olvidarnos de nosotros mismos, a olvidarnos de nuestro real ser. Cuando nosotros nos identificamos con una tragedia moral, lo que sea, estamos olvidándonos de nuestro propio ser. El trabajo sobre sí mismos es la característica fundamental del camino de la vertical. Nadie podría ahondar en la senda de la gran rebeldía si jamás trabajamos sobre nosotros mismos. Esto es una realidad. Ya lo expliqué ahorita, por qué es importante aprender a transformar esos diferentes comportamientos mecánicos, todas esas reacciones mecánicas. Esto lo podemos hacer a través de la práctica de esta conferencia. Vamos a aprender a mirar
¿Qué es la confrontación lógica? ¿Sí? Hay veces que la lógica no funciona cuando la manejamos de forma intelectual, pero cuando utilizamos nuestra mente para reflexionar, para entender, para darnos la oportunidad de comprender algo, entonces vamos a darnos cuenta que ahí va a llegar la autorreflexión íntima de nuestro propio ser. La confrontación lógica. Ejemplo, viene aquí una persona con un puñal y me está agrediendo y entonces yo me voy a los puños con esto. ¿Qué confrontación lógica hubo ahí? La lógica sería, es un tipo que está manejado por un defecto de la violencia o de la ira, pues si yo me pongo a pelear con este, pues termino más mal. Lo mejor para desarmar a un violento puede ser hasta una calma, ¿sí? Una nobleza, cierto comportamiento. Eso desarticularía a una persona así. Entonces esta inteligencia debemos aprenderla a sacar a través de esa reflexión íntima de nuestro propio ser. Recordemos que nuestro Padre es la sabiduría, ¿sí? Es lo objetivo en nosotros. Si aprendemos a apelar a Él a través de experimentar, de sacar la inteligencia consciente de cada proceso y contamos con nuestra Madre Divina para aprender a eliminar nuestros defectos, eso es lo que nos va a dar esa capacidad de poder avanzar cada vez más. Pero si nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de nuestro propio ser, no hacemos una confrontación lógica en algún momento, una reflexión, una meditación, pues sencillamente vamos a seguir siendo víctimas de todas las circunstancias. Por eso se decía que las personas quieren cambiar, pero en un momento determinado no saben, no sabemos cómo. Eso no lo encontramos en un manual. Entonces, un manual de comportamiento, un manual de conducta, a mí no me va a garantizar ser mejor persona. Hay muchas personas que pueden tener muy buenas, digamos, como formas de ser o pueden tener muy buenos comportamientos diplomáticos, todo esto, pero ¿será que eso garantiza que esta persona no diga mentiras o que esta persona no tenga ira? Eso no garantiza nada. Eso garantiza y sirve para leccionar toda nuestra personalidad, pero nuestro mundo interior funciona muy diferente y es a través de los procesos del despertar de la conciencia y del sentido de la autoobservación. Cuando nosotros nos adulan, sonreímos; cuando nos humillan, sufrimos; cuando nos miran mal, sufrimos, odiamos; nunca podemos ser libres, no podemos cambiar un momento de tristeza, vamos rápido de la emoción al fracaso, de la alegría a la tristeza, del dolor a la felicidad. O sea, somos unos locos de tiempo completo, y cada persona que va por el camino de la horizontal, ¿sí? Es decir, del nacer, crecer, reproducirnos y morir, vamos a ser como un instrumento musical donde cada uno viene, toca algo, lo que le viene en gana, entonces nos dicen algo, reaccionamos, nos dicen otra cosa, entonces nos sentimos bien. Si nos van a pagar mañana, estamos felices, pero entonces si pasa algo, no nos pueden pagar sino hasta dentro de 3 o 4 días, nos sentimos abrumados, nos sentimos con ganas de, mejor dicho, el mundo es una cosa fea, si fulanito entonces me quiere bien y si no me quiere, es decir que estamos tan vulnerables y somos como leños, miserables leños arrastrados por las diferentes olas, por los diferentes eventos de nuestra vida. Quien aprende a transformar las reacciones mecánicas va a aprender a meterse por la horizontal. Esto es importante y por eso lo repetimos mucho, porque es que las reacciones es lo que a nosotros nos va a dar esa medida para aprender a conocernos. Uy, siento envidia porque mi pareja hace esto con alguien de la familia. Eso nos está mostrando una falta de amor impresionante que necesitamos mirar cómo sacamos eso. Uy, siento celos porque pasa esto, o me siento tan vulnerable cuando alguien no me dice que estoy bonita o que estoy bonito, o que, es decir, que somos demasiado débiles si cualquier dolor de estómago, cualquier cosa nos hace sentir miserables. Esto representa un cambio fundamental en el nivel del ser, resultando extraordinario el trabajo con la rebeldía psicológica. Los dejo con esta frase que dice: el hombre no sabe, sino además ni siquiera sabe que no sabe. Todos lo estamos ignorando de instante en instante. No podemos ver la realidad, ¿sí? La verdad, lo objetivo. Siempre estamos con el pasado, con el futuro, con planes o con recuerdos
pero nunca estamos viviendo el instante. Cuando nosotros aprendemos a autoobservarnos, entonces podemos darnos cuenta que ignoramos muchísimas cosas de nuestro mundo interior, que ignoramos cuáles son todos esos resortes secretos que generan tales conflictos, tales problemas, tales crisis. Cuando aprendemos a través de la autoobservación y de la muerte de nuestra Madre Divina, entonces empezamos a desarticular cada uno de esos procesos. Habrán defectos que se llevan más tiempo, habrán otros que se pueden ir liquidando rápidamente. Eso depende de la velocidad que nosotros le demos a nuestro trabajo interior. Y ese es el trabajo de la verdadera rebeldía psicológica. Un rebelde psicológico es aquel que aprende a enfrentarse a sí mismo, aprende a enfrentarse a sus propios defectos, reacciones, placeres, deseos, y puede empezar a extraer la sabiduría de su mundo interior. Bien, esa es la conferencia. Entonces recuerden que para recibir el audio, el PDF o cualquier inquietud que tengan, con muchísimo gusto al WhatsApp, ¿sí? Tenemos un grupo cerrado donde estamos compartiendo todas estas charlas para que las personas puedan, digamos, compartirlas si se les dificulta el horario o ingresar en vivo. Bien, entonces ese es el objetivo real de ese grupo. También los invitamos a la página en YouTube, se llama Autorrealización Centroamérica. Entonces la persona puede activar la campana, darle suscribirse, y cuando se empiecen a subir los videos, entonces les llega la notificación para que puedan ver la conferencia. Muchísimas gracias. Bien, entonces veremos la próxima conferencia el viernes a las 6:30, hora Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Es la conferencia 25 y se llama Exoterismo, Pseudoesoterismo y Esoterismo. Aquí vamos a poder entender cuál es la realidad de estos tres tipos de conocimiento y vamos a despejar muchas dudas en base a conceptos cerrados que tenemos.